Una vieja banda de rock desapareció sin dejar rastro en 1993 mientras navegaba en su yate privado, dejando al mundo de la música en shock. Pero 12 años después, la Marina extrae algo de las profundidades del océano y lo que descubren lo cambia todo. El verano mexicano de 1993 ardía sobre Acapulco cuando Ramiro Vargas abrió los ojos. 42 años y una carrera legendaria pesaban sobre sus hombros mientras observaba el mar desde la ventana de su mansión, sosteniendo una taza de café negro. Las olas rompían con suavidad contra la costa, como un presagio silencioso de lo que vendría. Hoy comienza todo, murmuró para sí mismo, pasando una mano por su larga cabellera negra con algunas canas rebeldes. Los Huracanes del Norte no eran solo una banda, eran un fenómeno cultural que había transformado la escena musical mexicana. 10 años después del lanzamiento de Sangre Azteca, el álbum que los catapultó a la fama nacional, era momento de celebrar con algo especial. En el estudio improvisado de la planta baja, los otros 4 miembros ya lo esperaban rodeados de mapas náuticos y equipos de grabación. Carlos Mendoza, de 41 años, afinaba meticulosamente su guitarra con incrustaciones de plata, mientras discutía con Héctor Montoya sobre el repertorio que incluirían en el documental. «Tenemos que incluir Rebelión Zapoteca», insistía Héctor, pasando una mano por su bajo. Fue la canción que más problemas nos causó con el gobierno. Eduardo Fuentes, el baterista, organizaba equipos de filmación en estuches impermeables. Sus características botas negras de cuero, con hebillas en forma de calavera, resonaban contra el suelo de madera mientras movía las cajas. «Este viaje tiene que capturar la esencia de los Huracanes», dijo Eduardo, asegurando una cámara profesional. 10 años de Sangre Azteca merecen algo monumental. Francisco «Pancho» Reyes, siempre el alma festiva del grupo, llamó la atención de todos mostrando un teclado portátil ultramoderno. «Miren lo que traje para componer en alta mar», anunció con una sonrisa pícara, improvisando una melodía que mezclaba rock con sonidos de mariachi, arrancando carcajadas de sus compañeros. En la habitación principal, Elena Vargas preparaba una pequeña maleta con medicamentos y objetos personales para Ramiro. A sus 39 años, llevaba 15 casada con él, suficientes para reconocer la ansiedad que intentaba ocultar bajo su característica confianza. «¿Llevas los antimareos?», preguntó Elena, metiendo un frasco adicional en la maleta. «No los necesitaré», respondió Ramiro con una sonrisa confiada. «El Quinto Sol es estable como una roca». La camioneta personalizada con el logotipo de los Huracanes del Norte, un huracán estilizado atravesado por rayos rojos, se detuvo frente al puerto deportivo de Acapulco poco después del mediodía. Un pequeño grupo de fans los reconoció inmediatamente, acercándose para pedir autógrafos y fotos. Ramiro, siempre carismático con su público, se detuvo para firmar discos y camisetas mientras los otros descargaban el equipo. El yate El Quinto Sol, una embarcación de 20 metros que Ramiro había comprado con las ganancias de su última gira nacional, resplandecía bajo el sol implacable. Su casco blanco, con detalles en azul marino, representaba el orgullo del músico, quien frecuentemente mencionaba que era la única inversión sensata para un rockero que sobrevive a los 40. Roberto Suárez, un funcionario del puerto de 50 años, con piel curtida por el sol, verificaba metódicamente los equipos de seguridad del yate mientras Ramiro lo observaba con impaciencia apenas disimulada. «Todo está en orden, señor Vargas», dijo finalmente, sellando los documentos oficiales. «Balsas salvavidas, chalecos, radio, sistemas de navegación, perfectos». «Gracias, Roberto», respondió Ramiro, entregándole un disco autografiado. «Para cuando volvamos, esto será una reliquia».
Los periodistas de Televisa instalaron rápidamente sus cámaras en la cubierta del yate. El sol creaba un halo dorado alrededor de los 5 músicos mientras respondían preguntas sobre sus planes. «Navegaremos de Acapulco a Cancún durante 2 semanas», explicó Ramiro, señalando el mapa. «Haremos paradas en Veracruz y Progreso. Todo quedará documentado para nuestros fans». «¿Y si no regresan a tiempo?», preguntó una joven reportera. Pancho, siempre dispuesto a la broma, guiñó un ojo a la cámara. «Si no volvemos en 2 semanas, búsquenos en las islas del Caribe. Probablemente estaremos bebiendo tequila con sirenas». La predicción meteorológica mostraba condiciones favorables, con apenas un pequeño frente frío acercándose al Golfo de México para finales de la semana. Nadie parecía preocupado. Después de todo, el Quinto Sol estaba equipado para enfrentar condiciones mucho peores. Las esposas y algunos hijos de los músicos se reunieron en el muelle para la despedida. Elena intentaba memorizar cada detalle del rostro de Ramiro mientras él le daba un último beso. «Te amo», susurró él. «Traeré historias increíbles para contarte». El yate se alejó lentamente del puerto, con los 5 músicos en la cubierta superior saludando. Las gaviotas revoloteaban sobre el mástil, como escoltando la embarcación hacia el horizonte azul del Pacífico mexicano. Dentro del yate, Ramiro filmaba un brindis con tequila añejo. Por 10 años de sangre azteca y por muchos más de rebeldía musical, proclamó, chocando su vaso con los demás. La primera noche transcurrió sin incidentes, con los 5 amigos tocando guitarras acústicas bajo las estrellas y compartiendo anécdotas de su larga carrera juntos. La cámara capturaba esos momentos íntimos que los fans nunca habían visto. Héctor, hablando sobre cómo compuso Revolución Silenciosa, inspirado en las protestas estudiantiles. Carlos, mostrando cicatrices de sus primeros conciertos en bares problemáticos de Tijuana. Fue durante la segunda noche cuando el clima comenzó a cambiar. Eduardo filmaba olas sorprendentemente altas golpeando contra el casco del yate, mientras Carlos aseguraba equipos y instrumentos en el camarote principal. «Esto no estaba en el pronóstico», comentó Héctor, observando nubes oscuras formándose en el horizonte. A las 23:17 de aquel 17 de junio, Ramiro estableció contacto por radio con la Guardia Costera de Veracruz. Su voz sonaba controlada, profesional, contrastando con la tensión visible en su rostro mientras sostenía el micrófono. «Estamos enfrentando una tormenta inesperada a unos 50 kilómetros de la costa de Veracruz», informó. «Las olas están altas, pero nada que no podamos manejar. Deberíamos llegar al puerto por la mañana». El último momento filmado mostró a los 5 reunidos en la cubierta superior, sujetándose mientras una ola particularmente grande sacudía el yate. Ramiro gritaba instrucciones que la cámara no logró captar antes de que la imagen se cortara abruptamente. En la sala de comunicaciones de la Guardia Costera de Veracruz, la pantalla del radio parpadeaba con la última ubicación conocida de El Quinto Sol, mientras la estática llenaba la habitación y el operador intentaba, repetidamente y sin éxito, restablecer contacto con el yate que transportaba 5 de las voces más icónicas del rock mexicano. En la sala de comunicaciones de la Guardia Costera de Veracruz, el operador Miguel Sánchez intentó por 15ª vez establecer contacto con El Quinto Sol. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada y el silencio que seguía a cada llamado se volvía más pesado con cada minuto transcurrido. «Aquí, Estación Veracruz, llamando a yate El Quinto Sol. Responda, por favor», insistió, su voz profesional ocultando la creciente inquietud. «Repito, Estación Veracruz, llamando a El Quinto Sol». Solo la estática respondió. Miguel anotó otro intento fallido en la bitácora y decidió que esperaría hasta el amanecer
antes de elevar cualquier preocupación a sus superiores. En la cocina de su casa en Ciudad de México, Luisa Mendoza preparaba café mecánicamente mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia el teléfono fijo instalado en la pared. Era la mañana del 18 de junio, y Carlos debería haber llamado anoche desde Veracruz para confirmar su llegada. Quizá perdieron señal, murmuró para sí misma, sirviendo café en una taza que se desbordó por su falta de atención. O tal vez cambiaron de ruta por la tormenta. En el otro extremo de la ciudad, Elena Vargas marcaba por 10ª vez el número del celular de Ramiro, solo para escuchar el mismo mensaje. El número que usted marcó se encuentra fuera del área de cobertura. Con un suspiro, dejó el teléfono y miró la fotografía de su esposo sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en la guitarra que sostenía, la misma que había decidido no llevar en este viaje para evitar que se dañara con la humedad marina. A mediodía, la inquietud se había convertido en una sombra palpable. Elena convocó a las otras esposas y algunos hijos en su residencia. La sala de estar se transformó rápidamente en un improvisado centro de operaciones, con agendas abiertas, calendarios marcados y teléfonos constantemente sonando. Llamé a la Capitanía de Puerto de Veracruz hace una hora, informó Luisa con voz controlada. Me dijeron que no me preocupara, que probablemente desviaron su ruta por la tormenta y que estarán atracando en cualquier momento. ¿Qué tormenta?, preguntó Diego Montoya, el hijo de 22 años de Héctor, con el ceño fruncido. El reporte meteorológico mencionaba solo un pequeño frente frío para finales de semana. Un silencio incómodo invadió la habitación mientras todos asimilaban la implicación de aquella discrepancia. Fue Sofía Fuentes, la hija de 19 años de Eduardo, quien finalmente tomó el teléfono y marcó nuevamente a la capitanía. Su voz, herencia del temperamento firme de su padre, no dejó lugar a evasivas. Mi padre y 4 músicos más están desaparecidos desde anoche. Necesitamos respuestas concretas, no suposiciones tranquilizadoras. Al otro lado de la línea, un oficial claramente sorprendido por la intensidad de la joven prometió verificar personalmente la situación y devolver la llamada. 20 minutos después, cuando el teléfono sonó, todas las conversaciones cesaron. Hemos contactado con la Guardia Costera, informó el oficial. Confirman que recibieron comunicación de El Quinto Sol anoche a las 23:17, reportando condiciones adversas pero manejables. Desde entonces no han tenido más contacto. En la tarde del 19 de junio, 48 horas después de la última comunicación con el yate, la Secretaría de Marina finalmente activó un protocolo de búsqueda. 2 buques patrulla y un helicóptero fueron desplegados para rastrear el área donde se registró el último contacto. Las familias, movidas por una mezcla de miedo y determinación, tomaron el primer vuelo disponible a Veracruz. Diego lanzaba ropa apresuradamente en una maleta mientras coordinaba por teléfono con aerolíneas y hoteles. Reservé 5 habitaciones en el Hotel Colonial, informó a las demás familias. Está cerca del puerto y podemos usarlo como base de operaciones. El elegante pero deteriorado lobby del Hotel Colonial se transformó rápidamente en un centro de comando improvisado. Mapas náuticos cubrían las paredes, fotografías de los músicos se desplegaban sobre mesas y una línea telefónica dedicada fue instalada por petición especial. Esa noche, el capitán Rivera de la Marina Mexicana, un hombre de 50 años con ojos cansados pero determinados, se reunió con las familias para explicar el plan de búsqueda, utilizando un mapa detallado del Golfo. Hemos establecido un patrón de búsqueda en espiral desde el último punto de contacto conocido, explicó, señalando coordenadas precisas. Pero deben saber que las condiciones del mar son complicadas. ¿Qué tan complicadas?, preguntó Elena, notando la vacilación en su voz.
El capitán extendió un reporte meteorológico actualizado sobre la mesa. La tormenta reportada fue más severa de lo previsto. Registramos olas de hasta 6 metros, muy por encima de lo que indicaba el pronóstico original. Sofía, abrazando un cuaderno de partituras de su padre, observaba por la ventana del hotel cómo la lluvia castigaba la costa de Veracruz. En su mente resonaban las últimas palabras que Eduardo le había dicho antes de partir. La música siempre nos encontrará, donde sea que estemos. Al tercer día de búsqueda, las teorías comenzaron a multiplicarse. Un oficial naval joven comentaba con un colega sobre recientes actividades de piratas en la región, sin percatarse que Carmen Reyes, hermana de Pancho, se encontraba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. ¿Piratas?, interrumpió Carmen, provocando que ambos oficiales se sobresaltaran. ¿Están considerando esa posibilidad? El rumor se extendió entre las familias como fuego, añadiendo una nueva dimensión a su angustia. Ya no solo luchaban contra los elementos, sino potencialmente contra la maldad humana. Aquella tarde, la primera conferencia de prensa improvisada se realizó en el lobby del hotel. Flashes de cámaras iluminaban los rostros exhaustos y preocupados de las familias, mientras los reporteros formulaban preguntas que nadie podía responder con certeza. En la habitación de Elena, un televisor mostraba la primera cobertura nacional sobre la desaparición. Imágenes de los huracanes del norte, en su último concierto, se alternaban con un mapa gráfico que trazaba la posible ruta del yate y fotografías de las familias en Veracruz. Finalmente, cerca de la medianoche, todos intentaron descansar. El cansancio había vencido incluso a los más resistentes. Elena, recostada pero incapaz de dormir, observaba el techo mientras repasaba mentalmente cada palabra de la última conversación con Ramiro. El sueño apenas comenzaba a vencerla cuando golpes urgentes en su puerta la sobresaltaron. Desorientada, miró el reloj. 3:42 de la madrugada. Al abrir, encontró a un marinero joven con uniforme de la Armada. Su expresión, una mezcla de excitación y aprensión. Señora Vargas, encontramos restos que podrían ser del Quinto Sol, a 45 kilómetros de la costa. Las palabras del marinero sacudieron a Elena como una descarga eléctrica. Vistiendo apresuradamente una bata, salió al pasillo donde encontró a Diego y Luisa, ya despiertos, con expresiones que mezclaban esperanza y terror. ¿Qué tipo de restos?, preguntó Elena, su voz apenas audible. Partes de lo que parece ser un casco blanco con detalles azules, señora. Un buque patrulla los localizó hace una hora. El lobby del hotel, bañado por la luz fluorescente a las 4 de la madrugada, se convirtió en escenario de una reunión urgente. Las familias formaron un círculo apretado alrededor del capitán Rivera, quien desplegó un mapa actualizado señalando la ubicación exacta del hallazgo. Un barco los llevará al sitio al amanecer, explicó el capitán. Debo advertirles que esto no significa necesariamente... Lo sabemos, interrumpió Diego, su mandíbula tensa reflejando la determinación heredada de su padre. Solo llévenos allí. El amanecer encontró a las familias en la cubierta de un navío patrulla que cortaba las olas todavía agitadas del Golfo. Diego, empuñando unos binoculares potentes, escudriñaba el horizonte mientras Sofía se aferraba al barandal, el viento fuerte azotando su cabello negro. La tensión era palpable. Nadie se atrevía a expresar en voz alta lo que todos temían encontrar. Tras 2 horas de navegación, el capitán señaló hacia estribor, donde varios objetos flotaban entre las olas. El navío se aproximó lentamente. Los rostros de todos se tensaron cuando los primeros restos se hicieron visibles. Fragmentos de madera desgastada, pedazos de fibra de vidrio deteriorada y un trozo de lona descolorida. Luisa se acercó a la barandilla, entrecerrando los ojos para examinar mejor los restos.
Cuando un marinero recogió un pedazo del casco con un bichero, la esperanza se desvaneció de su rostro. El fragmento, cubierto de percebes y algas, mostraba claros signos de haber estado sumergido durante meses, quizás años. «Esto no es del quinto sol», murmuró, su voz mezclando alivio y decepción. «Es de algún pesquero abandonado hace tiempo». El capitán Rivera confirmó su observación minutos después, tras consultar con sus oficiales. Lo que habían encontrado eran los restos de una embarcación pesquera reportada como perdida 6 meses atrás. La falsa alarma golpeó a las familias con una mezcla contradictoria de emociones. Alivio por no encontrar lo peor y desesperación renovada por continuar sin respuestas. De vuelta en la sala de operaciones de la Marina en Veracruz, oficiales actualizaban meticulosamente los mapas de búsqueda. Los círculos concéntricos ahora cubrían un área de 100 kilómetros, una extensión de agua tan vasta que hacía parecer insignificantes los recursos desplegados. «Hemos solicitado apoyo adicional», explicó un teniente a Diego, quien cuestionaba la efectividad de la búsqueda. «Pero deben entender que el Golfo es enorme y las corrientes pueden haber desplazado el yate en cualquier dirección». Esa tarde, Elena encontró refugio en una pequeña capilla católica cercana al hotel. Arrodillada ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, dejó que lágrimas silenciosas corrieran por sus mejillas mientras sostenía el crucifijo que Ramiro siempre usaba en sus conciertos, el mismo que había dejado en casa para no perderlo en el mar, según dijo. «Devuélvemelo», susurró a la imagen, «aunque sea solo para despedirme». Mientras tanto, Diego confrontaba acaloradamente a un meteorólogo de la Marina en una oficina estrecha repleta de instrumentos y mapas. ¿Cómo es posible que fallaran tan catastróficamente en el pronóstico?, exigía saber, golpeando con el dedo un informe meteorológico. Había vidas en juego. El meteorólogo, visiblemente incómodo, admitió que el sistema frontal se había intensificado de manera imprevista al contactar con corrientes cálidas del Caribe, un fenómeno que sus modelos no habían anticipado correctamente. Al 7º día de búsqueda, la Radio Capital dedicó una programación especial de 24 horas tocando exclusivamente música de los huracanes del norte. Fans se reunieron en vigilias en plazas públicas por todo México. En Tijuana, ciudad natal de la banda, miles de personas con velas encendidas cantaban Corazón Azteca, la balada más famosa del grupo, mientras fotografías de los músicos se proyectaban sobre un edificio público. Sofía, en su habitación del hotel, recortaba metódicamente cada artículo periodístico sobre la desaparición para un álbum que había comenzado a compilar. Con auriculares puestos, escuchaba en bucle las baterías de su padre en revolución silenciosa, como si cada golpe pudiera transmitirle algún mensaje oculto, alguna pista sobre su paradero. En el pasillo del hotel, Luisa confrontaba a un oficial de alto rango de la Marina, su habitual compostura completamente abandonada. «¿Por qué no utilizan submarinos? ¿Por qué no solicitan ayuda internacional?», demandaba, su voz elevándose con cada pregunta. «Son personas famosas. Si fueran políticos, tendrían la mitad de la flota buscándolos». Tras 2 semanas de búsqueda intensiva sin resultados, el capitán Rivera convocó una reunión formal con las familias. En una sala de conferencias del hotel, con expresión solemne, comunicó que las operaciones de búsqueda serían reducidas, manteniendo solo alertas para todas las embarcaciones en el Golfo. Carmen Reyes, quien había mantenido una fortaleza admirable durante todos esos días, se desplomó al escuchar la noticia. Su cuerpo cayó pesadamente en los brazos de Diego mientras médicos eran llamados urgentemente. La escena cristalizó la desesperación colectiva, el momento en que la esperanza comenzaba a ceder terreno a una realidad demasiado dolorosa para ser nombrada. Aquella noche, como un ritual improvisado de despedida y esperanza,
Las familias se reunieron en la playa al atardecer. Cada uno lanzó una flor al mar mientras el sol se hundía en el horizonte. El silencio solo era interrumpido por el sonido de las olas y sollozos contenidos. A la mañana siguiente del cese de las búsquedas intensivas, mientras las familias desayunaban en silencio en el restaurante del hotel, un oficial de la Procuraduría General de la República se presentó inesperadamente. Alto, delgado, con un traje gris impecable y un maletín de cuero gastado, se acercó a su mesa con expresión grave. «Soy el procurador Javier Olmedo», se presentó, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «El caso de los huracanes del norte no es más una operación de rescate. A partir de ahora, es una investigación criminal de desaparición forzada». El silencio que siguió a las palabras del procurador Javier Olmedo fue absoluto. Las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino, mientras las miradas de las familias convergían en la carpeta gruesa sobre la mesa. Elena fue la primera en recuperar la voz. «¿Desaparición forzada? ¿Está sugiriendo que no fue un accidente?» Olmedo ajustó sus lentes con gesto mecánico, su rostro una máscara de profesionalismo desprovisto de emoción. «No estoy sugiriendo nada, señora Vargas, simplemente seguimos el protocolo. Cuando personas desaparecen sin evidencia concluyente de fallecimiento, la investigación pasa a nuestra jurisdicción». Aquella misma tarde, el procurador reunió a las familias en la sala de conferencias del hotel. Con precisión burocrática, explicó los nuevos procedimientos mientras extraía formularios de su maletín. «Estos son documentos de presunción de muerte por desaparecimiento», indicó, deslizándolos sobre la mesa. «No son obligatorios ahora, pero eventualmente serán necesarios para cuestiones legales, herencias, seguros». Elena retiró la mano como si los papeles quemaran. «Mi esposo no está muerto», declaró con firmeza. «No firmaré nada que sugiera lo contrario». 3 días después, las familias regresaron a Ciudad de México, dejando atrás el Hotel Colonial, que había sido su refugio y centro de operaciones. La transición de la urgencia desesperada de la búsqueda a la fría burocracia de una investigación criminal resultó devastadora para todos. Luisa Mendoza entró a su apartamento vacío después de 3 semanas de ausencia. El polvo cubría los muebles como una fina capa de olvido. Las plantas, ahora marchitas, parecían simbolizar esperanzas desvanecidas. Con determinación metódica, ignoró las tareas domésticas y comenzó a despejar la sala de estar. En menos de 2 días, había transformado el espacio en un centro de operaciones privado. Un gran mapa del Golfo de México cubría la pared principal, marcado con coordenadas precisas, mientras una línea telefónica dedicada ocupaba una mesita especialmente instalada. En su mansión de Polanco, Elena enfrentaba su propio infierno silencioso. Parada frente al armario compartido con Ramiro, acariciaba las icónicas chaquetas de cuero que habían definido la imagen pública de su esposo. Cada prenda guardaba su aroma, mezclado con tabaco y el aceite que usaba para su cabello. La paralizaba una decisión imposible: preservar todo exactamente como estaba, creando un santuario congelado en el tiempo, o comenzar a organizar sus pertenencias, admitiendo la posibilidad de que nunca regresara. Mientras tanto, Diego Montoya enfrentaba al director de la Facultad de Medicina en su oficina austera. «Entiendo su situación, joven Montoya», decía el director con simpatía ensayada, «pero abandonar sus estudios en el 4º año sería un error que su padre no aprobaría». «Mi padre no está muerto», respondió Diego con la misma firmeza que había mostrado Elena. «Y encontrarlo ahora es más importante que cualquier título». Aquella noche, firmó los papeles para suspender temporalmente su matrícula. En la habitación adolescente de Sofía, un altar improvisado ocupaba ahora un rincón. Fotografías de Eduardo tocando la batería,
sus baquetas favoritas cruzadas bajo una vela perpetuamente encendida, y un cuaderno de partituras abierto en la última composición que habían trabajado juntos. Carmen Reyes, recuperada físicamente de su colapso, visitó la casa vacía de su hermano Pancho. El polvo danzaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas mientras descubría partituras incompletas sobre el piano de cola. Sentándose en el banquillo, tocó suavemente las notas escritas a mano, permitiendo que lágrimas silenciosas cayeran sobre las teclas marfil. 2 semanas después de asumir el caso, el procurador Olmedo parecía haberse desvanecido. Elena esperó durante horas en un corredor gris de la Procuraduría solo para ser informada por una secretaria indiferente que el procurador estaba en reunión y no podría atenderla. «Es la tercera vez esta semana», protestó Elena. «¿Acaso está investigando algo o simplemente archivó el caso?» La respuesta fue una mirada vacía y la sugerencia de intentar la próxima semana. La frustración creciente llevó a Diego a confrontar directamente a un funcionario administrativo de la PGR, acorralándolo cerca de la máquina de café. Los testimonios de los pescadores de Veracruz, los registros meteorológicos detallados, las bitácoras de comunicaciones. ¿Dónde están? El hombre, visiblemente nervioso, admitió en voz baja que algunos documentos no fueron propiamente archivados y podrían haberse perdido en la transición. La indignación ante estas revelaciones impulsó a Luisa a buscar alternativas. En su cocina, entrevistaba a Roberto Vega, un ex policía convertido en investigador privado. 100,000 pesos es mi tarifa inicial, explicó el hombre de rostro curtido. Más gastos, por supuesto. Tendré que hipotecar esta casa, respondió Luisa sin titubear, deslizando los documentos de propiedad sobre la mesa. Pero si encuentra algo concreto, valdrá cada centavo. Las primeras grietas entre las familias comenzaron a manifestarse durante una reunión estratégica. Los Vargas y Montoya abogaban por presión mediática constante, mientras los Mendoza preferían un enfoque discreto, trabajando con contactos en la policía. La prensa solo quiere espectáculo, argumentaba Luisa. Usarán nuestro dolor para vender periódicos, pero no encontrarán a nuestros esposos. Sin presión pública, el caso será enterrado, contraatacaba Elena. ¿No ves que el sistema está diseñado para hacernos desaparecer también a nosotros, pero lentamente, con burocracia y olvido? Carmen, anteriormente neutral, acudió a la redacción de la revista Proceso, proporcionando documentos y fotografías a un periodista investigativo. La publicación resultante exploró posibles conexiones entre la desaparición y las críticas políticas en las letras de Los Huracanes, especialmente en canciones como Justicia Enterrada y Máscaras de Poder. La tensión alcanzó su punto de ruptura durante un encuentro casual en un café céntrico. Carmen y Elena, coincidiendo inesperadamente, terminaron compartiendo mesa. La conversación, inicialmente cordial, degeneró rápidamente. «Pareces disfrutar las cámaras, Elena», comentó Carmen con veneno en la voz. «Casi podría pensarse que esta tragedia te ha dado el protagonismo que siempre quisiste». El estruendo de la taza estrellándose contra el suelo atrajo todas las miradas del local. Elena se había levantado bruscamente, temblando de furia. «Mi esposo está desaparecido, igual que tu hermano», respondió con voz quebrada. «No te atrevas a cuestionar mi dolor». Aquella noche, Sofía observaba una antigua entrevista de Los Huracanes en televisión, memorizando cada gesto de su padre, cuando el teléfono sonó inesperadamente. La voz al otro lado la dejó momentáneamente sin palabras. «Señorita Fuentes, quiero hacer un documental que no solo celebre la música de su padre y sus compañeros, sino que exija respuestas sobre lo que realmente ocurrió con ellos en el Golfo de México», dijo Alfonso Cuarón, el renombrado director de cine, con determinación en cada palabra.
Sofía permaneció inmóvil, con el teléfono firmemente apretado contra su oreja mientras procesaba las palabras de Alfonso Cuarón. La televisión seguía mostrando imágenes de su padre. El contraste entre su figura sonriente en pantalla y su ausencia física en la habitación resultaba dolorosamente surrealista. «Señorita Fuentes, ¿sigue ahí?», preguntó Cuarón tras varios segundos de silencio. «Sí, perdone», respondió ella finalmente, recuperando la compostura. «Es que no esperaba». «¿Cómo obtuvo mi número?» «Jorge Aguilar, el crítico musical. Me contó la situación y cómo las autoridades parecen estar enterrando el caso. Creo que la historia de los huracanes merece ser contada correctamente». Al día siguiente, las 5 familias se reunieron en una cafetería modernista de la zona rosa. Cuarón, vestido con sencillez pero elegancia, ocupaba la cabecera de la mesa, sus gafas discretas enmarcando una mirada que combinaba determinación artística y genuina empatía. 5 ondas, explicó, dibujando el título imaginario en el aire. Un documental que celebre su legado musical, pero también cuestione abiertamente por qué un caso de esta magnitud ha sido manejado con tanta negligencia. Diego, inicialmente escéptico, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué ahora? Han pasado 3 años. Los medios ya han exprimido la historia y la han olvidado. Precisamente por eso, respondió Cuarón. El olvido es el cómplice perfecto de la injusticia. Y 3 años es tiempo suficiente para que los culpables se relajen y cometan errores. 3 semanas después, el antiguo estudio de los huracanes se llenó de luces y cámaras por primera vez desde la desaparición. Elena guiaba al equipo de filmación por el espacio, ahora polvoriento y silencioso, deteniéndose frente a la guitarra favorita de Ramiro. Esta Fender del 75 era su amuleto, explicó, acariciando las cuerdas sin pulsarlas. Dijo que la dejaría porque el aire salado la dañaría. Ahora pienso que quizás fue un presentimiento. Las entrevistas individuales capturaron el dolor persistente de las familias. Bajo una iluminación suave que resaltaba las líneas de preocupación en su rostro, Luisa describió la sensación de duelo incompleto que caracterizaba su vida. No es solo la ausencia, explicó con voz controlada. Es la incertidumbre. Cada vez que suena el teléfono, cada vez que alguien toca la puerta, hay un segundo en que piensas: ¿será la noticia que espero? El equipo de producción acompañó a Diego a la Capitanía de Puerto de Acapulco, donde confrontó a Roberto Suárez, el funcionario que había registrado la salida del yate. Frente a las cámaras, el hombre parecía notablemente incómodo, contradiciéndose sobre los detalles del estado del clima aquel día. Usted firmó que los equipos de seguridad estaban en perfecto estado, insistió Diego, mostrando el documento. ¿Verificó personalmente cada elemento? En un archivo polvoriento de la Marina, el equipo descubrió la grabación original de la última comunicación de Ramiro. Todos escucharon en silencio aquella voz tranquila reportando la tormenta, buscando en el tono, en las palabras exactas, alguna pista que hubieran pasado por alto. «Hay algo extraño», comentó Carmen después de la tercera reproducción. Ramiro suena demasiado calmado para alguien enfrentando olas de 6 metros. Durante semanas, Carmen y Cuarón revisaron antiguas publicaciones sobre el caso, marcando con círculos rojos las inconsistencias en las declaraciones oficiales. Patrones inquietantes comenzaron a emerger, testigos que cambiaban sus versiones, informes meteorológicos modificados retrospectivamente, oficiales clave transferidos misteriosamente. La visita a la Procuraduría General resultó en una confrontación tensa. Inicialmente, guardias de seguridad bloquearon la entrada al equipo de filmación, pero la presencia de periodistas internacionales que Cuarón había invitado estratégicamente forzó una reconsideración instantánea. «Lo sentimos, ha habido un malentendido», se disculpó un funcionario nervioso, abriendo las puertas que momentos antes estaban firmemente cerradas.
El impacto del documental comenzó a sentirse incluso antes de su finalización. El procurador general, alertado sobre el proyecto, solicitó discretamente una proyección preliminar. En su oficina lujosa, observó el montaje con expresión inicialmente desdeñosa que gradualmente se transformó en preocupación evidente. La noche del estreno en el Festival de Cine de Ciudad de México superó todas las expectativas. La sala, completamente llena, vibró con emociones colectivas mientras la historia de los huracanes se desarrollaba en pantalla. Las familias, sentadas en primera fila, se tomaron de las manos durante los momentos más difíciles. Cuando aparecieron los créditos finales, la ovación espontánea se extendió por 7 minutos completos, con muchos espectadores llorando abiertamente. En la conferencia de prensa posterior, el procurador general, impecablemente vestido pero visiblemente incómodo, tomó el micrófono ante la sorpresa general. El gobierno mexicano reconoce que este caso merece una revisión exhaustiva, declaró con voz firme pero mirada evasiva. Anunció oficialmente la reapertura de la investigación, utilizando tecnología submarina avanzada para rastrear el área donde posiblemente se encuentra el yate. La esperanza renació brevemente en las familias, solo para ser nuevamente aplastada cuando Luisa descubrió, a través de un contacto interno, documentos que probaban que el presupuesto destinado a las nuevas búsquedas había sido redirigido a gastos administrativos no especificados. El investigador Gabriel Rojas, un hombre meticuloso en sus 30, mostró a Diego registros que había descubierto sobre embarcaciones no identificadas en el área la noche de la desaparición. «Mira estas coordenadas», señaló en un mapa desgastado. 3 embarcaciones sin registro oficial, operando en un patrón circular justo en la ruta que seguía el yate. Al día siguiente, Diego encontró la oficina de Rojas completamente vacía. Una secretaria le informó con expresión neutra que el investigador había sido transferido inmediatamente a un puesto fronterizo en Chiapas. «Me dijo que te dijera algo», añadió en voz baja, mirando nerviosamente alrededor. «Alguien no quiere que esta historia sea contada». Aquella noche, las familias se reunieron en casa de Elena para ver juntos la noticia de que el documental 5 Ondas sería transmitido internacionalmente por la BBC. La unidad, temporalmente restaurada por esta pequeña victoria, trajo un momento de consuelo en medio de la frustración. Cuando todos se marcharon, Elena comenzó a limpiar las tazas de café. El teléfono sonó pasada la medianoche. Al contestar, escuchó una voz distorsionada electrónicamente, pero inconfundiblemente amenazadora. «Si ustedes continúan escarbando, no les gustará lo que van a encontrar. Hay cosas sobre su marido y los otros que usted no sabe, cosas que es mejor dejar en el fondo del mar». El teléfono resbaló de las manos temblorosas de Elena. La amenaza anónima reverberaba en su mente como un eco siniestro. ¿Qué secretos podría ocultar Ramiro que merecieran tal advertencia? Tras varios minutos paralizada, marcó el número de Luisa con dedos inseguros. Antes del amanecer, todas las familias se habían reunido urgentemente en la casa de los Montoya. La tensión era palpable mientras Elena relataba palabra por palabra la amenaza recibida. «Podría ser solo una intimidación para que dejemos la investigación», sugirió Diego, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Carmen, quien había mantenido distancia de Elena desde su confrontación en el café, fue la primera en hablar con firmeza. «No importa qué secretos pudieran tener, merecen ser encontrados, merecen un entierro digno». Luisa asintió lentamente, su rostro reflejando una determinación renovada. «La verdad, por dolorosa que sea, es preferible a esta incertidumbre perpetua». Aquella decisión colectiva marcó un nuevo capítulo en su búsqueda, aunque ninguno podía imaginar cuánto tiempo más tendrían que esperar por respuestas concretas. El calendario avanzó inexorablemente hasta el año 2000. Diego,
Ahora con 29 años y el rostro cada vez más parecido al de su padre, tecleaba meticulosamente en uno de los primeros ordenadores con internet por conexión telefónica. La página web que había creado dedicada al caso de los huracanes del norte recibía visitas de fans de todo el mundo, aunque las pistas reales seguían siendo esquivas. Un amanecer brumoso de marzo cambió todo. Manuel Ortiz, un pescador de 60 años, con piel curtida por décadas de sol y sal, recogía sus redes a 10 kilómetros de la costa de Tuxpan. Su expresión de concentración se transformó en sorpresa cuando notó un objeto negro enredado entre los peces plateados. ¡Santa Madre de Dios!, exclamó al reconocer la forma distintiva de una bota de cuero. Aquella misma tarde, el objeto recuperado descansaba sobre la mesa rústica en la casa de Ortiz. Una bota negra de cuero con una hebilla decorativa en forma de calavera, parcialmente corroída por el agua salada, pero aún reconocible. El pescador, aunque no era seguidor de la música rock, recordaba haber visto imágenes de los huracanes lo suficiente para sospechar a quién podría pertenecer. 2 días después, Sofía Fuentes, ahora una mujer de 26 años, examinaba la bota con manos temblorosas en la comisaría local. Las lágrimas silenciosas caían sobre el cuero dañado mientras comparaba el calzado con fotografías de su padre en conciertos, confirmando lo que su corazón ya sabía. Era idéntica a las que Eduardo usaba en cada presentación. «Es suya», murmuró. «Las mandó a hacer especialmente en León. Nadie más tenía este diseño específico». La noticia del hallazgo se propagó como fuego entre las familias. Por primera vez en 7 años, tenían evidencia tangible, una prueba física de que los músicos habían estado en aquellas aguas. Un café internet abarrotado en Tuxpan se convirtió en cuartel general improvisado. Sofía y Diego, rodeados de admiradores locales, creaban una campaña de recaudación en línea, explicando la importancia del descubrimiento. Las donaciones comenzaron a llegar instantáneamente, primero en pequeñas cantidades, luego en sumas considerables. En el apartamento de Luisa, una videoconferencia primitiva conectaba a las familias con clubes de fans internacionales. A pesar de la imagen granulada y el audio entrecortado, la emoción era palpable mientras coordinaban contribuciones provenientes de la comunidad mexicana en Estados Unidos y Europa. «Esto no es solo por nosotros», explicaba Luisa. «Es por la música que ellos crearon, por lo que representaban para México». Durante las semanas siguientes, Sofía entrevistó meticulosamente a candidatos para formar un equipo de buceo especializado. Su criterio era inflexible: solo los mejores, con experiencia específica en recuperación de restos en aguas profundas. «Mi padre merece lo mejor», respondía cuando cuestionaban sus exigentes estándares. La operación comenzó un amanecer de abril, con 3 embarcaciones equipadas con sonares básicos, partiendo del puerto de Tuxpan. Sofía iba a bordo del barco principal, sosteniendo la bota de su padre como un talismán, mientras las primeras luces doraban el horizonte. «Papá, guíanos hacia ti», susurró al viento. Los buzos descendían diariamente a las profundidades, explorando metódicamente cada sector marcado en los mapas. Emergían exhaustos, retirando sus máscaras para revelar rostros marcados por la fatiga y la presión del agua. Sofía esperaba ansiosamente cada informe, pero día tras día recibía la misma respuesta: nada. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva, una reunión desalentadora se desarrolló en la cubierta del barco principal. El líder de los buzos, un hombre experimentado de pocas palabras, explicó que habían rastreado minuciosamente toda el área sin encontrar más vestigios. «Lo siento, señorita Fuentes. Hemos buscado en cada metro cuadrado. Si hubiera algo más, lo habríamos encontrado». Aquella tarde, Sofía permaneció sola en la playa hasta el anochecer, sosteniendo la bota mientras el sol se hundía en el horizonte.
Por primera vez desde la desaparición, se permitió llorar abiertamente, un llanto que parecía cargar 7 años de dolor contenido. «Al menos ahora tengo algo tuyo», murmuró entre sollozos. Aquel mismo año, el número oficial de desaparecidos en México superaba las 10.000 personas. Carmen Reyes, inspirada por su propia experiencia, participó en la reunión inaugural de la Asociación Voces del Silencio en un modesto salón comunitario. Familiares de otros desaparecidos compartían historias dolorosamente similares, creando una red de apoyo y activismo. No podemos traer a Pancho de vuelta, pero podemos luchar para que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos, declaró Carmen con voz firme. En 2004, Elena concedió una entrevista para un documental de la BBC sobre desapariciones en México. Sentada en su jardín, explicaba cómo el caso de los huracanes se había convertido en símbolo de un problema nacional, mientras la cámara se alejaba lentamente para mostrar fotografías de cientos de otros desaparecidos mexicanos esparcidas sobre el césped. Cada rostro representa una familia destrozada, una historia interrumpida, señalaba Elena, y un sistema que prefiere olvidar antes que resolver. En el lujoso despacho presidencial, el recién investido presidente Vicente Fox observaba la transmisión del documental de la BBC. Su rostro se endureció al ver la repercusión internacional negativa que el caso generaba para México. Con gesto decidido, presionó el intercomunicador y ordenó con voz resuelta: «Tráiganme todos los expedientes sobre los huracanes del norte. Quiero una revisión completa del caso, comenzando mañana». La orden del presidente Fox resonó en el Palacio Nacional como un trueno en cielo despejado. En menos de 24 horas, una montaña de expedientes relacionados con los huracanes del norte inundaba su escritorio, algunos con sellos de clasificado que no habían sido abiertos en años. «Quiero resultados concretos, no más excusas», declaró Fox, mientras la procuradora especial, Teresa Navarro, una mujer de 48 años, con cabello prematuramente canoso y postura impecable, escuchaba atentamente. «Este caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad en México, y no podemos permitirlo». Teresa asintió, su mirada determinada reflejando una integridad que la había distinguido a lo largo de su carrera. «Empezaré desde cero, señor presidente. Sin presuposiciones, sin teorías preconcebidas». 3 días después, en la sala de conferencias de la Procuraduría, las paredes lucían transformadas. Una cronología meticulosa del caso ocupaba todo el espacio disponible. Fotografías, mapas, testimonios y reportes meteorológicos conectados con hilos de colores, formando una telaraña de información. Las familias, convocadas por primera vez en años a una reunión oficial, observaban con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo arraigado. «Esta vez será diferente», prometió Teresa mientras presentaba a su equipo especializado. «Cada documento será revisado, cada testimonio verificado nuevamente, cada incongruencia investigada». Elena y Luisa intercambiaron miradas. Habían escuchado promesas similares demasiadas veces. Durante las semanas siguientes, Teresa trabajó incansablemente. En su oficina, frecuentemente hasta altas horas de la madrugada, examinaba con lupa los registros originales de la Capitanía de Puerto de Acapulco, detectando inconsistencias sutiles en fechas y firmas que todos habían pasado por alto anteriormente. «Hay patrones aquí», murmuró para sí misma una noche, notando que ciertos documentos parecían haber sido modificados después de los hechos. La mañana del 12 de abril de 2004, mientras la investigación avanzaba lentamente, el destino intervino de manera inesperada. Miguel Ortiz, un pescador de 52 años, navegaba en su pequeña embarcación a 30 kilómetros de la costa de Tuxpan. Al recoger sus redes, sintió un peso inusual. Su rostro curtido por el sol
se transformó en una máscara de asombro cuando una forma familiar emergió del agua. «¡Virgen Santísima!», exclamó al reconocer el inconfundible perfil de una guitarra. Pocas horas después, en la comisaría local de Tuxpan, Luisa Mendoza recibía con manos temblorosas aquel tesoro inesperado. El cuerpo de madera estaba parcialmente deteriorado por años de inmersión, pero las iniciales CM todavía resultaban visibles en el mástil. Sus dedos recorrieron suavemente las modificaciones personalizadas que Carlos había realizado en el instrumento. Un selector de pastillas único, trastes especiales importados de Alemania. «Es suya», confirmó con voz quebrada. «No hay duda. En un laboratorio forense de Ciudad de México, técnicos con batas blancas analizaban meticulosamente la guitarra recuperada. Comparaban el instrumento con fotografías de archivo de Carlos en concierto, confirmando no solo el modelo exacto, sino también las modificaciones específicas que el guitarrista había realizado. La guitarra estuvo aproximadamente 11 años sumergida», explicó el técnico principal. «Las corrientes marinas podrían haberla desplazado considerablemente del punto original del naufragio». Teresa Navarro no perdió tiempo. Esa misma tarde, mantuvo una reunión tensa con altos oficiales de la Marina, desplegando mapas marítimos detallados sobre una mesa de conferencias. «Necesito saber exactamente por qué esta área», señaló un sector marcado como «los invisibles», nunca fue adecuadamente explorada durante las búsquedas originales. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas antes que uno respondiera. «Es una zona de arrecifes peligrosa, con corrientes traicioneras. Nuestros equipos de entonces no estaban preparados para ese tipo de operación». En el apartamento de Luisa, la guitarra recuperada descansaba sobre la mesa de la cocina mientras ella informaba por teléfono a las otras familias. Su voz, normalmente contenida, vibraba con emoción apenas controlada. «Es suya», repetía. «Es realmente suya. Después de 11 años, tenemos algo concreto. La esperanza, esa frágil llama que había sobrevivido a tantas decepciones, ardió nuevamente con intensidad renovada. Un buque oceanográfico moderno zarpó del puerto de Veracruz, equipado con sonares avanzados y un equipo de buzos especializados. Las familias observaban desde el muelle, la anticipación dibujada en cada rostro mientras la embarcación se alejaba hacia el horizonte. A bordo, Sofía y Diego se maravillaban ante los equipos de mapeo submarino que revelaban la topografía compleja de Los Invisibles, formaciones coralinas intrincadas, cañones submarinos y corrientes peligrosas que podrían explicar por qué el yate nunca fue encontrado durante las búsquedas iniciales. «Es como buscar una aguja en un pajar», comentó un técnico mientras los monitores mostraban el lecho marino en 3 dimensiones. «Pero ahora al menos sabemos dónde está el pajar». La esperanza, sin embargo, recibió un nuevo golpe cuando Teresa fue notificada que la operación marítima sería transferida a su jurisdicción. Su expresión revelaba preocupación mientras intentaba argumentar contra el cambio. «La Marina tiene los equipos, la experiencia. Este cambio administrativo solo retrasará todo». Sus objeciones fueron ignoradas. En menos de una semana, los primeros problemas comenzaron a manifestarse. Carmen Reyes confrontó a un funcionario administrativo de la nueva Procuraduría que admitió, visiblemente avergonzado, que los informes preliminares sobre Los Invisibles habían sido extraviados durante la transferencia. ¿Extraviados? La voz de Carmen se elevó peligrosamente, o deliberadamente perdidos. La frustración colectiva estalló cuando Elena concedió una entrevista explosiva para Televisa. Con los ojos brillantes de indignación, declaró sin ambajes: «No es incompetencia, es obstrucción deliberada. Alguien no quiere que encontremos ese yate». Luisa, ahora convertida en portavoz no oficial del grupo,
organizó una conferencia de prensa improvisada frente a las oficinas de la Procuraduría. Con dignidad y rabia contenida, expresó lo que todas las familias sentían. Un funcionario llegó a preguntarme por qué no seguía adelante con mi vida, como si fuera posible simplemente olvidar a un hermano, un esposo, un padre. No descansaremos hasta encontrarlos. Mientras las familias protestaban contra la paralización de las búsquedas en los invisibles, a cientos de kilómetros de distancia, en las aguas cercanas a Isla Mujeres, buzos de la Marina Mexicana, en una operación antidrogas totalmente no relacionada, descendían a las profundidades oscuras, sin saber que estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría para siempre el caso de los huracanes del norte. En las profundidades azules cercanas a Isla Mujeres, 3 buzos de la Marina Mexicana descendían lentamente, siguiendo el haz de sus linternas submarinas. El teniente comandante Felipe Ordóñez supervisaba la operación desde el barco, manteniendo contacto por radio con el equipo de inmersión. Sector 7 despejado, continuamos hacia el punto Delta, informó uno de los buzos, su voz ligeramente distorsionada por el equipo de comunicación. La operación antidrogas había comenzado 3 días antes, tras recibir información de inteligencia sobre un cargamento de cocaína supuestamente hundido durante una persecución. Nadie esperaba encontrar nada más que paquetes sellados en el lecho marino. Comandante, detecto una estructura a 70 metros al noreste. La voz del buzo principal cortó la monotonía de los reportes rutinarios. Parece una embarcación. Ordóñez se inclinó sobre el equipo de comunicación, súbitamente alerta. Procedan con cautela. ¿Pueden identificar el tipo de embarcación? Los minutos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la respuesta llegó acompañada de una excitación apenas contenida. Es un yate, señor, parcialmente cubierto por coral, pero se distingue claramente. Un momento. Estamos viendo una placa de registro, aún visible en el casco. El corazón de Ordóñez se aceleró. A sus 41 años, había participado en decenas de operaciones, pero algo en su instinto le decía que estaban ante algo extraordinario. ¿Pueden leer el registro? La respuesta llegó segundos después, cambiando todo. El quinto sol, señor. Repito, es el quinto sol. En la cubierta del barco de operaciones, Ordóñez permaneció momentáneamente paralizado. Conocía ese nombre. Todo México lo conocía. Inmediatamente ordenó a sus hombres documentar meticulosamente el hallazgo sin perturbarlo y notificó a sus superiores. Fue un momento surreal, relataría después. Estábamos buscando drogas y encontramos un pedazo de la historia cultural de México. La noticia del hallazgo fue mantenida en absoluto secreto durante 48 horas mientras las autoridades notificaban a las familias y preparaban una operación de rescate adecuada. Para Luisa Mendoza, el teléfono que sonó a las 3:17 de la madrugada representó simultáneamente el fin de una espera y el comienzo de un nuevo dolor. Cuando el teléfono sonó a esa hora, lo supe, confesaría después. Mi cuerpo entero lo sabía antes de contestar. Era el fin de la esperanza, pero también el fin de la incertidumbre. Durante 8 días, una compleja operación de recuperación se desarrolló en las aguas de Isla Mujeres. La profundidad de 73 metros y las traicioneras corrientes complicaban el trabajo de los buzos especializados. Utilizando tecnología avanzada prestada de la Guardia Costera estadounidense, lograron acceder gradualmente a los restos del yate. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de la cabina principal que, por un milagro de la física oceánica, había permanecido relativamente intacta, sellada por la presión. Cuando los buzos finalmente consiguieron abrir este compartimento, lo que encontraron conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. 5 cuerpos en avanzado estado de descomposición, parcialmente preservados por el agua fría y la presión,
permanecían en sus posiciones, aún vistiendo las icónicas chaquetas de cuero. Más impactante aún, una cámara de video en una caja estanca y 5 diarios personales, guardados en un cofre impermeable, habían sobrevivido a los elementos, ofreciendo un vislumbre de los últimos momentos de los huracanes del norte. El traslado de los restos al Instituto Forense de Cancún se realizó con máxima discreción y respeto. Las autopsias confirmaron lo que muchos temían: todos habían muerto por ahogamiento. Sin embargo, 2 de los cuerpos, Ramiro y Carlos, presentaban contusiones severas en la cabeza, indicando que podrían haber sido golpeados por objetos pesados durante el naufragio. Las filmaciones recuperadas de la cámara, aunque dañadas parcialmente por el agua, revelaban fragmentos invaluables del viaje. El video más reciente, fechado el 17 de junio de 1993, mostraba a los 5 amigos celebrando en la cubierta, con Veracruz visible en el horizonte. Horas después, otra secuencia mostraba a Ramiro en el timón, visiblemente preocupado, mientras Pancho señalaba algo fuera del encuadre. La última filmación capturaba enormes olas golpeando contra el yate y Eduardo gritando algo inaudible a Carlos. Más reveladores aún fueron los diarios recuperados. Teresa Navarro y Elena examinaban con guantes de algodón las páginas húmedas pero sorprendentemente legibles del diario de Ramiro. Al llegar a la última entrada, Elena ahogó un grito. 1706-93-2015. Fuimos interceptados por una embarcación no identificada. Hombres armados nos ordenaron cambiar de ruta, diciendo que estábamos en zona restringida. No mostraron identificación. Pancho cree que son de la Marina o Guardia Costera, pero algo no parece correcto. Estamos siguiendo hacia el noreste, como ordenaron, pero eso nos llevará directamente hacia la tormenta. Intenté explicar, pero amenazaron con disparar. Que Dios nos proteja. Esta revelación desencadenó un terremoto político en México. La prensa internacional publicó la noticia en primera plana. The New York Times, El País, Le Monde. Todos cuestionando cómo una simple misión de grabación de un documental musical había terminado en tragedia, aparentemente por intervención de fuerzas oficiales. Las familias, mientras procesaban el duelo tardíamente, también enfrentaban esta nueva y perturbadora posibilidad. Sus seres queridos podrían haber sido víctimas no solo del mar, sino de un sistema que prefirió dejarlos desaparecer. La revelación en el diario de Ramiro causó un terremoto político instantáneo, con periodistas rodeando la base naval y el presidente Fox convocando una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, mientras Elena, sosteniendo el diario como evidencia, declaraba para las cámaras con voz temblorosa, pero determinada: «Mi esposo no murió en un accidente, fue deliberadamente enviado hacia la tormenta por agentes de nuestro propio gobierno». Las palabras de Elena retumbaron como un trueno en la sala de prensa. Los flashes de las cámaras capturaban su rostro determinado mientras sostenía el diario de Ramiro como una prueba irrefutable. La revelación desató una tormenta mediática sin precedentes que sacudió los cimientos del gobierno mexicano. En el Palacio Nacional, el presidente Fox y sus principales asesores observaban la transmisión en vivo, sus rostros endureciéndose con cada palabra pronunciada por la viuda de Ramiro Vargas. El mandatario golpeó la mesa con el puño. «Quiero una investigación completa, transparente e inmediata», ordenó con voz cortante. «Esto no puede convertirse en otro caso de impunidad». Durante las horas siguientes, los titulares internacionales inundaron México. The New York Times. Gobierno mexicano implicado en la desaparición de los huracanes. El País. El mar guardaba un secreto de Estado. Le Monde. La tragedia musical que sacude a México. La presión internacional creció exponencialmente, eliminando cualquier posibilidad de encubrimiento.
Teresa Navarro, investida con nuevos poderes investigativos, se sumergió en archivos militares de acceso restringido. Con guantes blancos, examinaba informes de operaciones de la Guardia Costera de junio de 1993, detectando irregularidades en firmas y registros de combustible que habían pasado desapercibidas durante años. «Miren esto», señaló a su equipo. Esta patrulla supuestamente terminó su turno a las 18 horas, pero los registros de combustible muestran reabastecimiento a las 22. Estuvieron navegando 4 horas no reportadas. Mientras tanto, Luisa y Diego concedían una entrevista exclusiva para CNN en español desde un estudio en Ciudad de México. Con profesionalismo nacido del dolor, mostraban copias de los diarios recuperados mientras la presentadora leía fragmentos perturbadores. «Después de 12 años, tenemos evidencia concreta», afirmó Diego, su voz firme pero cargada de emoción. «Mi padre y sus compañeros fueron deliberadamente enviados hacia una tormenta mortal. En un modesto apartamento de San Antonio, Texas, Manuel Orozco, exoficial de la Guardia Costera Mexicana, ahora con 56 años, observaba nerviosamente la cobertura televisiva. Tras días de dudas, finalmente accedió a hablar con un reportero de la revista Proceso. «Recibimos órdenes para interceptar cualquier embarcación en aquella área», confesó, su mirada evitando la cámara. «No nos dijeron por qué. Cuando vimos un yate de lujo, asumimos que eran narcotraficantes. Era común que usaran barcos caros. Nadie nos dijo que eran músicos famosos». Esta revelación añadió combustible al incendio mediático. Carmen y Teresa, trabajando incansablemente, examinaron el diario recuperado de Héctor, destacando con marcador amarillo frases cruciales. «El documental revelará la verdad sobre los acuerdos entre políticos y carteles. Ramiro tiene entrevistas que nadie ha visto. Esto cambiará todo». En una sala segura de la Procuraduría, un equipo especializado conectaba fotografías de políticos de alto rango de la época con líderes de carteles conocidos, intentando reconstruir el rompecabezas que los huracanes podrían haber descubierto. «Aquí está», señaló un investigador, mostrando una fotografía de 1992 donde aparecía un ministro en una fiesta privada con un reconocido capo. Esta imagen nunca se publicó oficialmente. Elena, mientras tanto, mantenía una reunión tensa con representantes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un hotel discreto de la capital. Con precisión quirúrgica, presentaba una cronología detallada de cómo la investigación había sido sistemáticamente obstruida durante 12 años. «Cada vez que nos acercábamos a la verdad, aparecían obstáculos», explicó. «Documentos extraviados, testigos intimidados, investigadores transferidos». Jorge Aguilar, el crítico musical que había seguido la carrera de la banda desde sus inicios, protagonizaba un programa especial analizando letras antiguas de los huracanes que hacían referencias veladas a la corrupción gubernamental. «Máscaras de Poder no era solo una canción de protesta», explicaba. «Era una denuncia específica codificada en metáforas. Escuchen este verso: el lobo viste de oveja, firma pactos con sangre mientras el pueblo duerme». La investigación parecía finalmente avanzar cuando una noticia sacudió a las familias. El procurador general Ramírez, quien lideraba formalmente la investigación, fue encontrado sin vida en su lujoso despacho. Médicos apresuradamente declararon ataque cardíaco, mientras guardias de seguridad removían discretamente carpetas de su escritorio. Menos de 24 horas después, su sucesor convocó una conferencia de prensa donde, visiblemente nervioso, leyó un comunicado preparado concluyendo que la intercepción del yate había sido un trágico error operacional sin intenciones criminales y que el naufragio subsecuente fue causado exclusivamente por la tormenta. Esta conclusión apresurada fue la gota que colmó el vaso. Aquella noche,
Las 5 familias se reunieron en casa de Luisa, donde, después de años de desavenencias, firmaron un documento conjunto para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ya no es solo por nuestros esposos y hermanos, declaró Carmen, firmando con mano firme. Es por todos los desaparecidos de México. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Una manifestación masiva inundó el Zócalo capitalino con más de 100,000 personas portando fotografías de los huracanes y carteles exigiendo justicia. Muchos asistentes vestían chaquetas de cuero en homenaje a la estética característica de la banda. La presión internacional, combinada con esta movilización sin precedentes, finalmente doblegó la resistencia gubernamental. En una ceremonia sobria en el Palacio Nacional, el presidente Fox, visiblemente presionado, firmó el decreto creando una comisión especial de investigación independiente con poderes extraordinarios para interrogar a cualquier funcionario, incluidos militares de alto rango. En el Hospital San Ángel de Ciudad de México, el teniente retirado Javier Gutiérrez, consumido por un cáncer terminal, observaba la ceremonia en la pequeña televisión de su habitación. Con manos temblorosas por la enfermedad, entregó a su hijo Ricardo una carta sellada. «Cuando yo parta, entrega esto a la comisión especial», susurró con dificultad. «Es hora de que la verdad sobre los huracanes finalmente salga a la luz. No importa cuántos poderosos derribe». El monitor cardíaco emitió su último pitido continuo mientras Ricardo Gutiérrez sostenía la mano de su padre. El teniente Javier Gutiérrez había partido finalmente, liberado del dolor que lo consumía desde hacía meses. Sobre la mesita de noche descansaba la carta sellada, el último acto de redención de un hombre atormentado por 12 años de silencio. 3 días después, Ricardo se encontraba en una cafetería discreta del centro, frente a la procuradora Teresa Navarro. Sus ojos enrojecidos revelaban noches sin dormir mientras extendía la carta sobre la mesa. Él cargó este secreto durante 12 años, explicó con voz quebrada. Dijo que finalmente podría morir en paz si la verdad salía a la luz. Teresa tomó el sobre con reverencia, reconociendo el peso moral que contenía. Esa misma tarde, en la sala principal de la comisión especial, un silencio sepulcral reinaba mientras leía en voz alta el testimonio del teniente Gutiérrez. Sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas de aquella confesión devastadora. En la noche del 17 de junio de 1993, participé en una operación no oficial en el Golfo de México, comenzaba la carta. Nuestro comandante recibió órdenes directas del gabinete presidencial para interceptar un yate específico que supuestamente transportaba material comprometedor para periodistas en Veracruz. No sabíamos que eran los huracanes del norte. La sala pareció encogerse con cada palabra leída. La carta explicaba que la operación era una acción preventiva de seguridad nacional, motivada por entrevistas que la banda había realizado a informantes dentro de carteles que tenían conexiones con figuras políticas de alto nivel. Abordamos el yate con uniformes no identificados y ordenamos que cambiaran de rumbo, continuaba Gutiérrez. Nuestro plan era solo retrasarlos, mantenerlos en el mar mientras otra unidad registraba sus estudios en tierra. No sabíamos de la gravedad de la tormenta que se aproximaba. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. La confesión detallaba cómo, tras percatarse de que habían enviado el yate directamente hacia la tormenta, intentaron regresar para ayudarlos, pero fueron impedidos por sus superiores. Nos dijeron que era un problema menos y que deberíamos olvidar el incidente. Esas palabras me han atormentado durante 12 años. 3 días después de la revelación de la carta, el exjefe de Seguridad Nacional, general Augusto Domínguez, fue encontrado muerto en su residencia de Cuernavaca, aparentemente por suicidio. La noticia conmocionó al país.
pero no tanto como lo que sucedió a continuación. Su abogado entregó a la comisión un sobre sellado que Domínguez había dejado con instrucciones específicas. El contenido, presentado ante la comisión, incluía memorandos internos que confirmaban la operación contra los huracanes e implicaban a figuras aún más altas en el gobierno, incluyendo a 2 exministros y un expresidente. Para las familias, estas revelaciones provocaron un torbellino de emociones contradictorias. Durante una entrevista con CNN en español, Diego Montoya expresó el sentimiento colectivo. Es completamente diferente saber que murieron en un accidente y saber que fueron deliberadamente puestos en peligro por su propio gobierno. En febrero de 2006, la Procuraduría General presentó acusaciones formales contra 8 exfuncionarios por homicidio culposo y obstrucción de justicia. 3 de ellos ya habían fallecido, y 2 más habían abandonado el país años atrás. Los juicios subsecuentes capturaron la atención nacional. Salas de audiencia abarrotadas seguían los testimonios de oficiales militares retirados, exfuncionarios gubernamentales y expertos en operaciones marítimas. Las familias asistían a cada sesión, frecuentemente vistiendo camisetas con los rostros de los músicos y sosteniendo carteles exigiendo justicia. Durante una de las sesiones más emotivas, Ricardo Gutiérrez confrontó directamente al excomandante de la operación. Mi padre murió cargando su secreto. ¿Cuántas noches sin dormir ha tenido usted en los últimos 12 años? En abril de 2006, mientras los juicios continuaban, las familias finalmente pudieron realizar los funerales que habían esperado tanto tiempo. En una ceremonia solemne en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, transmitida en vivo por Televisión Nacional, 5 ataúdes fueron llevados en procesión por más de 20,000 personas. Las calles del Zócalo se llenaron de fans cantando las canciones más emblemáticas de la banda. Hoy no enterramos solo a 5 hombres, declaró el arzobispo durante la homilía. Enterramos también una época de silencio e impunidad en México. Que sus almas finalmente encuentren paz y que su valentía inspire a una nación a exigir verdad y justicia. Los juicios concluyeron en septiembre de 2006 con sentencias condenatorias para todos los acusados. El excomandante Martínez recibió la pena más severa: 30 años por homicidio culposo y obstrucción de justicia. Durante su declaración final, miró directamente a las familias y dijo: seguimos órdenes, pero eso no nos absuelve. Cargo el peso de 5 vidas todos los días. Para las familias, el fin de los juicios marcó el inicio de otro capítulo. Reconstruir sus vidas tras más de una década de lucha. Luisa Mendoza utilizó la indemnización recibida para establecer una fundación que ayuda a familias de personas desaparecidas. Elena Vargas retornó a la universidad para estudiar Derecho, especializándose en derechos humanos. Diego Montoya completó su formación médica y ahora trabaja en medicina forense, ayudando a identificar restos de desaparecidos. El legado de los huracanes del norte transformó las políticas mexicanas sobre personas desaparecidas. Una nueva legislación, apodada Ley Huracanes, estableció protocolos más rigurosos para investigaciones, mayor transparencia y recursos dedicados para búsquedas. Cada año, el 17 de junio, miles de personas se reúnen en el Memorial de Veracruz para el Concierto de las Olas, donde bandas de todo México tocan en homenaje a los 5 músicos. Al anochecer, antorchas se encienden a lo largo de la costa, creando una línea de luz que dicen: guía los espíritus de los navegantes perdidos de regreso a casa. 20 años después de la desaparición, Elena camina sola por la playa de Veracruz al atardecer. El memorial de las 5 guitarras proyectando largas sombras sobre la arena, y cuando cierra los ojos para escuchar el sonido de las olas, por un breve momento
Cree oír los acordes distantes de la melodía que Ramiro estaba componiendo en su última semana de vida. Una melodía que nunca fue grabada, pero que vive en su memoria como prueba de que algunas historias, como las olas que se llevaron el quinto sol, continúan reverberando mucho tiempo después de que sus protagonistas se han ido.